¡Qué alegría! Tenemos nuevos huéspedes. Pasen, pasen, están en su casa. Soy la directora de esta posada. Damas y caballeros, sean bienvenidos a este lugar. Siéntanse y pónganse cómodos, que vamos a empezar. Buenas tardes. Acabáis de llegar a la Posada de los Libros, un lugar donde ellos serán los protagonistas. Aquí charlaremos con autoras, autores y gente relacionada con este mundillo. Cada mes os traeré un capítulo nuevo con una entrevista o charla. Me llamo Edu y os doy la bienvenida a todo el mundo a este rinconcito literario. Empezamos. Hoy ha venido a nuestra posada una compi que además es librera. Tengo el placer de presentaros a Carla Sáenz. Bienvenida, Carla. Muchas gracias. A ver, lo primero, pues, ¿quién es Carla? Háblanos un poquito de ti. Pues bueno, soy una persona que ha vivido durante mucho tiempo dando vueltas por el mundo y que por fin pues me he asentado en Valencia abriendo mi propia librería, y durante esos años que he estado viajando he escrito bastante y he ido autopublicando mis novelas, y hasta ahora pues así he ido un poquito. Y que, bueno, es muy interesante lo de, entonces se te podría definir como una trotamundo. Probablemente, sí. ¿Y qué tipo de género escribes? Pues escribo contemporánea, novela general, y algo con un poquito de ficción histórica en algunos puntos. Y en la última he cambiado un poquito a algo un poco más cómico, así que voy variando un poco, ¿no? Pero suele ser bastante realista. No me he metido nunca a escribir fantasía ni nada por el estilo. Interesante, suena interesante. ¿Y cuántas novelas has publicado hasta ahora? Pues llevo 4 hasta el momento, una biología primero y luego 2 libros independientes. Pues ya... ¿Y cuánto más o menos llevabas escribiendo? Pues comencé en serio, comencé en la pandemia, que es cuando de repente pues sí, tienes tiempo y te pones a escribir, ¿no? Antes de eso pues tenía algún bocetillo, alguna idea y tal, pero no me había puesto en serio. Es interesante y es más o menos pues cuando más tiempo tienes es cuando... Exacto. Anda, mira, ¿quién viene por aquí? Si es nuestra directora. Me parece que ella también quiere hacerte alguna pregunta o preguntas. ¿Estoy en lo cierto? Adelante, Gloria, el micrófono es tuyo. Gracias, Edu. Pues me gustaría hacerle 2 preguntas a Carla, sí. Has publicado 4 libros hasta ahora. ¿Cómo sientes que ha evolucionado tu forma de escribir desde el primero hasta el último? Pues creo que al principio me gustaba contar todo tipo de detalles, era como que me enrollaba bastante. La gente dice que luego cuando lo leen no lo notan pesado, pero creo que se me daba fatal sintetizar, y conforme he ido avanzando cada vez escribo libros más cortos y yo creo que es simplemente por eso, porque he encontrado como maneras de decir las cosas pues más, de una manera más eficiente, ¿no? Y ahora me gusta escribir mucho más breve. Entonces creo que mi evolución ha ido un poco por ahí. Y mi otra pregunta es, ¿qué le dirías a alguien que sueña con publicar su primer libro? Muchas gracias, Carla. Que lo intenté. No sé si tanto el publicar, porque creo que el objetivo no tiene que ser publicar o vender el libro, sino más terminarlo y seguir escribiendo. Creo que quizá es un poco más, por lo menos en mi lugar, ¿no? Escribir, hay que escribir porque a uno le apasiona, no tanto con el objetivo de algo más, ¿no? Entonces simplemente pues que escriban. Gracias, Gloria. Hasta luego. Y ya que estamos hablando de tus libros, háblanos un poquito de ellos. Pues bueno, la biología, los primeros 2 libros que publiqué son un poco más, quizá, diría que es una especie de new adult, como un poquito de historias así de conocimiento de uno mismo, ¿no? De la identidad, de cuál es el sitio en la vida de cada uno. Tienen un hilo romántico los 2, pero no se queda solo en el romance. Hay una evolución bastante grande de los personajes.
Y luego pues tiene algunos temas un poco difíciles, son más dramáticos. Luego el tercero, que fue Pen Pals, el tercero es más, quizá tiene un tono un poco más ligero, pero la problemática que trato ahí es bastante más profunda. Entonces, fue un libro bastante difícil de escribir, tiene muchísimo trasfondo histórico detrás. Y básicamente va de dos niños, cuando empieza la historia son dos niños que se escriben cartas y uno está en la España profunda y el otro está en Nueva York en el principio de todo el movimiento drag y todo el movimiento así como underground del colectivo. Entonces sus vidas son completamente diferentes y pues poco a poco se van conociendo. Y bueno, la historia evoluciona por una línea que no voy a contar. No hay que hacer spoiler. Y luego el cuarto que tengo es un Highlander por Navidad, que es pues una comedia de 4 amigos, que cada cual más peculiar, que tienen que compartir piso, y uno de ellos obviamente pues un Highlander atípico. Y bueno, pues es las desventuras de estos 4 personajes durante 4 navidades. ¿Y cómo te surgió la idea para esta última novela, la del Highlander? Pues básicamente porque he vivido muchos años en Escocia y estaba harta de ver Highlanders en libros que eran pues Highlanders de mentira, ¿no? Que para mí no se parecían en absoluto a los Highlanders que había conocido en Escocia. Entonces la idea era pues presentar un personaje un poco más realista, un poco más pues patoso, torpe, ridículo, como lo somos todos en las situaciones habituales, ¿no? Y bueno, y me gustaba mucho la idea de basarlo en alguien real que, pues bueno, es un amigo mío de allí de las Highlands que es todo un personaje, así que pues básicamente he cogido a este amigo y lo he convertido en un personaje y lo he juntado con otros 3 personajes que todavía más peculiares, ¿no? De ahí surge un poco la idea. Y de todos los personajes que tiene la novela, ¿cuál dirías que es tu favorito? Para mí, Jade. Jade es un personaje que me gustó mucho crear porque, pues normalmente, Jade es andaluza y creo que a los personajes andaluces se les puede poner muy fácil la etiqueta de graciosos. Ella es graciosa sin pretenderlo, pero es una persona como muy oscura y muy antipática, digamos. Entonces, pues he juntado un poco ese carácter tan natural que tiene la gente en Andalucía con esa oscuridad de Jade, ¿no? Parece muy divertido hacer algo así. La verdad es que el personaje de Jade es buenísimo. Doy fe. ¿Y de los que hay alguno que te caiga mal? No, yo quiero a todos mis hijos mucho. Al final, cuando creas personajes, lo haces, pues bueno, conociéndolos. Y una vez los conoces, no puedes decir que te caigan mal. No. Es imposible. Sigue cayéndome mal de los primeros libros. De los primeros libros sí que me cae mal Levi. Levi es el protagonista de la biología. Y Levi siempre me ha caído regular y sigue pasándome. Le quiero porque al final, pues bueno, lo he creado yo, pero cae mal. ¿Y alguna escena te costó mucho escribirla? De la última novela. Sí, hay 2 o 3 escenas que son un poco complicadas. Porque mi intención era, a través de esos 4 personajes, explicar un poco cómo funcionan 4 identidades diferentes del colectivo. Y hay veces que pues, puedes pecar un poco de meter demasiada explicación y quería que fuera algo natural, pero a la vez que tuviera esa mini parte divulgativa un poco, ¿no? de hacer entender pues, las identidades un poco más desconocidas. Entonces hay algunas escenas que claro, no puedo comentar con mucha profundidad porque si no desvelaríamos demasiado, pero hay algunas escenas en las que tenían que pasar cosas que eran bastante emocionales, pero tenía que quedar claro qué estaba ocurriendo con respecto a las identidades de cada personaje. ¿Y alguna escena que hayas dicho ahí?
qué fácil me ha salido, qué bien he hecho esta cena y qué rapidito me ha salido. Sí, bueno, las escenas del principio de cómo se van conociendo los cuatro fueron muy divertidas de escribir y fueron muy fáciles. Sobre todo el prólogo de la historia, que es antes de que empiecen a vivir los cuatro juntos, y simplemente pues es Brody en Escocia, y es el desencadenante de por qué empieza a vivir con estos otros personajes. Esa parte me pareció muy divertida de escribir y me salió muy fácil, porque solo tuve que causar una catástrofe y eso pues siempre es muy divertido. No, se podría decir que es la que más disfrutaste, más que ninguna otra. Desde luego, sí. Y si pudieras, ¿te gustaría más ponerte en el lugar de uno de tus personajes o escribir un personaje creado exclusivamente para ti, para estar dentro de la novela, pero para ver todo lo que ocurre como espectadora? Vamos, para ver el chisme, más bien. Tú o quieres ser personaje principal o estar ahí, que lo ves todo, ver los chismes, pero no intervienes. Yo creo que no me gustaría ser personaje principal, yo preferiría el chisme, sí, porque los personajes principales tienen como demasiado protagonismo y al final pues se los juzga muy fácil, ¿no? Y yo prefiero no ser juzgada, yo prefiero estar en un ladito chismeando. No, es que siempre está mejor el chisme, estás ahí viendo todo y ves como, si sin embargo, si te pones en la piel de alguno... Eso es, puede ser complicado. Bueno, y entonces de este último libro, ¿te apetece leernos la sinopsis? Claro. Adelante. Brody llega a Valencia buscando comenzar de nuevo y acaba como menos esperaba, en un piso compartido con 3 compañeros tan caóticos como entrañables. En 4 navidades sus vidas cambiarán para siempre. Entre cenas imposibles, regalos absurdos y confesiones románticas, lo que empieza como comedia de enredos se convierte en una historia sobre la amistad, el amor y el extraño milagro de inventar una familia desde cero. Un Highlander por Navidad es una sitcom hecha novela. Es divertida, tierna y un poco desastrosa, como las mejores reuniones navideñas. Pues me gusta mucho la sinopsis y el libro, porque ya lo he leído todo. Pero sí, a mí la sinopsis me gustó mucho. Yo cuando la leí dije, oye, esto tiene buena pinta. Sí, quería que fuera algo pues que se notara que pues ibas a pasártelo bien, ¿no? Que era un libro divertido. Sí. En contraste con mis otros libros que son muy dramáticos. Hombre, ya siempre está bien. Pero no, a mí me gustó mucho y me reí mucho con él. Me alegro. Y de los géneros que lees, ¿cuál es el que más te gusta leer? Pues es curioso que me gusta muchísimo la ficción, pero yo suelo leer más no ficción, es lo que más leo. Me gustan muchísimo las biografías. Me encanta leer biografía y no tanto ensayos más académicos, pero sí libros de no ficción así un poco más amenos. Entonces, digamos que te gusta escribir como mundos diferentes, pero para leer más la realidad. Sí, yo tiro más al realismo. De hecho, incluso dentro de la ficción, cuando leo ficción, me gusta leer más contemporánea o histórica. No tiendo a leer tanta fantasía o ciencia ficción, no me atrae tanto. ¿Te atreverías a escribir un género que no es el tuyo? Me atrevería, sí, porque creo que al final los autores tenemos que ser, no sé, como un poco experimentar también, ¿no? Creo que... ¿Cuál es el que más te gustaría intentar alguna vez? Pues quizá me metería a algo precisamente de lo que menos acostumbrada estoy, algo de ciencia ficción o de thriller, por ejemplo. Thriller me encantaría escribir, porque creo que aunque es lo que menos consumo, cuando lo hago me parece muy interesante. Y thriller sí que leo bastante y es algo que sí que me gustaría intentar en algún momento. Interesante. Y más siendo yo escritor de thriller misterio, me gusta la idea, me gusta. ¿Y tienes algún proyecto más en mente? Sí, de hecho tengo una novela ya escrita, ya corregida y ya a punto de publicarse. Lo que pasa que es una novela que es 100% otoñal, o sea, no sé por qué me dio por escribir una navideña y una otoñal. La otoñal, de hecho, lleva ya 2 años escrita y corregida, pero pues al autopublicar
como puedes Claro. elegir cuándo Exacto. publicarlas, pues estoy como esperando que llegue el otoño en el que me cuadre publicarla, que seguramente será el próximo. Y esa ya está terminada y luego estoy con otro proyecto nuevo que, bueno, pues ahora mismo tengo la librería y me cuesta bastante sacar tiempo. Pero bueno, cuando puedo le voy dando un poquito. Y también es contemporánea, aún no me he metido en el thriller ni me he metido en nada por el estilo, pero ahí va, ahí va. Bueno, y hablando, ya que has mencionado la librería, háblanos un poquito de tu librería. Pues bueno, es una librería especializada en literatura queer. Simplemente, pues como cualquier otra librería, con sus géneros, con su estantería de juvenil, su estantería de ficción general, su estantería de thriller, de ciencia ficción, de fantasía, pero todos, absolutamente todos los libros que hay dentro de la librería, pues tienen representación LGTBIQ+. Me parece perfectísimo. ¿Qué es lo que te motivó a montarla directa, o sea, específicamente queer? Pues primero porque yo soy del colectivo, segundo porque como lectora echaba de menos encontrar ciertos libros en librerías en general, y tercero porque creo que especializarme pues me abría una oportunidad de no solo a la hora de vender, de tener el negocio, sino también de crear comunidad, de pues poder hacer actos presenciales, eventos y cosas relacionadas con el colectivo y con los libros que creaban un poquito de, pues eso, de comunidad. Pues sí, me parece muy importante todo lo que has dicho. Gracias. Y dinos dónde está la librería para que si alguien quiere venir, pueda venir a ver. Pues está en Benimaclet, en la avenida Prima d'Orets, 177, y bueno, es bastante visible. Sí, sí. Pues nada, pues eso ha sido todo. Muchas gracias por todo, Carla. Un placer haber compartido este ratito contigo. Igualmente. Y hasta aquí el segundo capítulo de La Posada de los Libros. Nos vemos el mes que viene. Chao.